muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Gusto de saludarlo. Hola. Hola, hola. Bueno, ya todos ¿no es cierto? Leímos el primer capítulo de Liberación Animal, la Biblia del movimiento de liberación animal, como suelen decirle, del filósofo Peter Singer, muy, muy famoso. Todos nosotros lo conocemos, quizás quienes nos están escuchando también hayan escuchado hablar de él, o a lo mejor no han oído, pero sin duda es un referente, ¿cierto? Así que eso, pues muchachos, ¿qué les pareció? ¿Qué cosas les llamaron la atención de este primer capítulo del libro? Que probablemente nos llamaron algunas cosas similares la atención, o a lo mejor reparamos en algunas cuestiones que los otros no. Así que cuéntenme, pues, ¿qué les llamó la atención? Bueno, ¿sabes qué? Yo, a pesar de que hace 16 años que soy vegano, nunca había leído este libro, y lo cual es una herejía. Em, y bueno, porque en el momento en el que me topé con esta idea, obviamente había internet, no como en el año en que se publicó el libro, que fue el 75, y había mucha información en línea, entonces me fui por un tubo leyendo cosas en internet. Y, y creo que, si bien siempre he estado en contacto con las ideas de Singer a través de entrevistas a él o escritos online, eh, encontré súper visionario su primer capítulo, y siento que estaba al tanto de ciertas cosas que incluso se está haciendo preguntas que se están tratando de resolver ahora todavía. Por ejemplo, en ese primer capítulo, casi al final, cierra preguntándose si tendríamos que evitar que los animales se comieran unos a otros. Y si algunas Mm. personas han visto nuestro podcast, hemos tratado esos temas. Y si bien en ese primer capítulo nos da una respuesta, eh, ya estaba pensando en esas posibles vías de pensamiento. Mm. Y eso me llamó la atención, y eso, pero personalmente me llamó mucho la atención que la historia de cómo Singer llegó a pensar en estas cosas es básicamente la misma forma en la que yo llegué a pensar en las cosas. Nuestra historia es básicamente la misma al principio, en la que ambos estábamos en la universidad y teníamos un compañero que era vegetariano, y fuimos a comer juntos a la cafetería, y al darse cuenta de que no tenía nada de carne, eh, le preguntamos a esa persona, y ahí llegamos a la idea. La historia de Singer es la misma que viví yo, y me parece súper eh, súper sorprendente. Aunque me imagino que mucha gente debe haberle pasado algo así, que se topó con la idea de casualidad. Probablemente. Creo que es la historia de muchas personas, de mí Puede mismo. ser. Yo creo que una pareja me influenció, a Singer también, que fue creo que su señora hasta el día de hoy, que ya era vegetariana. Lo que dice Diego me parece interesante, tanto Singer como Tom Riga, que tienen historias como parecidas, en el sentido de que ellos son filósofos que sistematizaron este conocimiento, ¿cierto? Lo disponibilizaron, pero no inventaron una nueva idea. Había gente ahí. Entonces, Mm. el Singer y Tom Reagan, cuando se metieron a estos movimientos, ya había gente ahí. Tom Reagan dice, oye, ya había más gente aquí en el movimiento. Singer también se topa con estos compañeros en la universidad, y esa gente ya había adoptado una dieta vegetariana o vegana por valores morales, ¿cierto? Por ética, Claro. básicamente. Mm. Entonces lo que hace un filósofo aquí es pescar esa sensibilidad, ¿cierto? Y hacer sistematizar el conocimiento, generar una estructura de pensamiento y difundirla. Y una cosa que hace genialmente Singer es que le habla a las personas de un lenguaje cotidiano. O sea, leer a Singer creo que debería ser más leído. O sea, de partida es un lenguaje que puede entender cualquier persona. O sea, no necesita estudio de nada para leer a Singer. Creo que son ideas que siguen un sentido común,
un lenguaje súper coloquial. Incluso debería, no sé, creo que debería ser lectura de colegio incluso, Sería de bonito. media. O sea, hubiese sido muy, muy rico haberse topado con un libro mucho más fácil de digerir que otras cosas que sí tuvimos que leer. Que tuvimos que leer a los griegos, a Descartes, o a Kant y a Peter Singer. O sea, siento que hubiese sido mucho más fácil digerirlo y mucho más contingente. Muchísimo más. Sí. Sí, Y beneficioso. interesante. Si Sí, nos hubiéramos topado con totalmente. estas ideas antes, quizás yo lo habría agradecido muchísimo, Sí, aunque en todo ¿cierto? caso, bueno, la cosa es que, como decía Jorge, él no fue como el pionero de esta idea, pero obviamente un gran popularizador de ellas. Y Mm. como tú decías al comienzo, probablemente en un sentido secular es la Biblia del movimiento moderno de derechos animales o liberación animal. Y ustedes se deben acordar el nombre de la persona que acuñó el término especismo, Richard Ryder. Sí, Richard, sé que Richard es el nombre. Sí, Ryder. Ryder. Y creo que fue el 74, así que fue un año antes de que Singer publicara su libro. Creo que fue el Em, 70. sí, Creo que fue el 70. ya 5 bueno, años después, claro. De hecho, Bueno, Singer lo Singer popularizó. comenta en el libro de que la palabra especismo no le parece bonita o elegante, pero cree que es precisa. sí, y también menciona en ese capítulo lo de que su compañero de universidad le sugirió que leyera este otro libro y lo busqué y ese libro no era necesariamente filosófico, pero era un libro sobre las prácticas de la ganadería industrial en esa época, o del año 50, algo así. Y Ya. interesante como el hecho de que en esa época o en los 50, bueno, básicamente a mediados del siglo pasado, la ganadería industrial era algo chocante todavía pensar en cómo estas cosas se estaban dando, y cómo habían cambiado los tiempos y las maneras de explotar a otros animales. Y ahora me parece que es lo más natural del mundo. No sé si será porque yo llevo muchos años metido en esto o la gente ya lo ha naturalizado mucho más. Em, no sé qué piensan ustedes, si la gente todavía en 2022 imagina que la ganadería es principalmente animales pastando libres. Yo creo que Mm, más yo- que imaginar algo así necesariamente es como que no se le preguntan. Porque todavía cuando hay investigaciones, no sé, pues igualdad animal hace investigaciones regularmente mm, a distintas industrias de explotación animal que no están haciendo nada nuevo. Y cada vez que lanzan una investigación aparecen los medios porque es como que para la gente fuera la primera vez Mm, en que están viendo esta realidad. bueno, Y a mí me da la impresión que tiene que ver con eso, como ni siquiera cuestionarse de dónde viene lo que comemos y mm, de repente vernos en shock ante las prácticas que son estándar hace décadas. cotidiana. Claro Claro. que claro. sí. ¿Sabe a qué me recuerdas un poco? A una parte que narraba Joaquín Phoenix en Earthlings, en el documental Terrícolas, en donde decía que, no sé, pues, un potencial interlocutor al que uno le estuviera hablando mientras se comía, decía, no me digas, me vas a arruinar la cena. Ujú. En el fondo eso da cuenta un poco de que eh, las personas sabemos de lo que está pasando. Lo que pasa es que no queremos saber, que es lo que suele ocurrir cuando algo nos está causando este conflicto de intereses importante. Sí. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes creen que no ha cambiado mucho la situación que relata Singer de encontrarse con ese shock de pensar en cómo los animales son explotados? O sea, me imagino que hay una cuestión de porcentaje siempre. Yo creo que Mm, ahora es mayor el porcentaje de la población que lo sabe, pero, pero yo creo que si uno va a una escuela y muestra cómo es la ganadería industrial a niños de 15 años, no sé si todos lo saben. Y Claro. si se lo mm, mostráis a personas adultas, tampoco sé si todos saben cómo son las prácticas
de Claro. cómo se trata a las gallinas ponedoras en la industria del huevo, o las prácticas típicas en una industria lechera. Me da la impresión de que hay más disponibilidad de información, pero también es una información que hasta cierto punto, bueno, quizá ahora con las redes sociales es un poco menos elegido, como que a veces te puede aparecer nomás sin que tú estuvieras buscando info al respecto, pero, pero en muchos otros casos como que uno que quiere saber qué pasa, de dónde viene esto, cómo se trata a los animales, igual tienen que haber una voluntad de hacerlo, porque en esto no aparece en los matinales, no aparece en las noticias de la televisión abierta, no es algo de lo que se trate regularmente, po. Sobre todo porque, como decís tú, es algo que es tan normal que en cierto sentido, si no hay imágenes chocantes y claras formas de crueldad extrema, no son noticias, porque es lo que pasa todos los días. Mm. Y eso creo que impide que haya una concientización del problema como constante. Claro. Además tiene Igual que hay ir, un detalle. creo que además Perdón, tiene que Jorge, ir dale nomás. asociado, que tiene que ir asociado a un discurso. Porque, por ejemplo, lo que comenta Samuel sobre el impacto que puede causar a las personas, la imagen y todo, y que es una cuestión que pasa todos los días, cuando lo muestran de una forma sensacionalista, la prensa hace ese tipo de cosas, juega con una misma imagen de diferentes perspectivas, pero constantemente en la televisión abierta o en general hay documentales sobre la vida del campo o de cómo se, no sé, cómo se hace la salchicha, no sé, en el Discovery, en cualquier lugar, te muestran esos procesos, pero desde un punto de vista del producto o de las costumbres de las personas. Y uno lo que sabe que está implicado ahí es que hay sufrimiento, o sea, sabemos que matan vacas, cerdos, los torturan para producir esa cosa que te están mostrando como, oye, así se hace lo que tú comes, ah, perfecto. Pero si lo muestra una organización que se dedica a promover los derechos de los animales, ¿cierto? Y te lo muestra de la óptica de que los animales son seres agentes morales, la gente se pone en una posición porque alguien le está vendiendo un discurso. Es increíble eso, como en el otro lado la gente está viendo simplemente algo del día a día y no se impacta. Pues si te lo ponen de otra perspectiva, se impacta, causa shock, la gente comparte los videos, dice cómo puede ser posible, cuando ellos son los mismos que generan la demanda en primer lugar. Es como súper dicotómico, pero yo creo que eso sucede precisamente porque las personas no están constantemente cuestionándose sus hábitos o cómo nuestras acciones impactan en los demás. En ¿Sabes qué general. estaba pensando yo y lo que te iba a decir antes, Jorge? Es que, bueno, nosotros los seres humanos siempre tenemos una tendencia a autoengañarnos fácilmente, ¿cierto? Y de repente cierta información, como por ejemplo hechos beneficiosos desde el punto de vista ético, como por ejemplo la existencia de los free range eggs, por ejemplo, los huevos de gallina libre, por ejemplo, o de gallina feliz, que lo suelen llamar, de repente podrían hacer pensar a un porcentaje no menor de la población de que más y más parte de la industria está tomando esa práctica como estándar y quizá haciendo la vista gorda, ¿no es cierto? Eligiendo creer que es así cuando a lo mejor con un poco de voluntad y para querer saber cómo es realmente la cosa, nos revelaría de que no, de que es un porcentaje minoritario todavía, o de que justo los huevos que yo estoy comprando no son de ese tipo, por ejemplo. Y bueno, me Sí. imagino que con otras industrias debe pasar igual, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, con no solamente con el uso de la jaula de batería, sino que también con los vacunos, por ejemplo, con los cerdos, etcétera, etcétera. Así Sí, que hay hay... alguna como encuesta que le preguntan a la gente si ellos consumen productos de granjas industriales y la mayoría, o no sé si la mayoría, pero un porcentaje alto dice que no, que ellos consumen de estas cuestiones como de animales libres, o que tratan de hacerlo lo más posible, y después veis las estadísticas sobre cuántos son los animales, qué porcentaje de los productos que hay en el mercado provienen de las granjas industriales más crueles, y es como el 99%. Entonces, claramente no puede ser cierto que ese porcentaje tan alto de gente que dice que no consume productos de origen de granjas Claro. industriales lo esté haciendo realmente. Yo creo que es como
Los Quizás lo pillamos que con quieren creer, completos. quizás lo que quieren creer y el cuento que se cuentan, pero en verdad no les interesa y no investigan nada a la hora de ir a comprar. Mm, es verdad. Bueno, Quizás esa es una discusión de varias décadas ya, ¿no? De que si acaso, como el enfrentamiento entre las ideas del el progreso gradual, de mejorar el bienestar de otros animales, versus tener un discurso eh, que es más radical en el sentido de no admitir esos cambios graduales, sino que siempre estar tratando de empujar por la liberación total, sea lo que eso signifique, porque no sé realmente qué significaría, pero no está claro. Eh, al menos leyendo el prefacio a la edición 2009 de este libro, Singer ve con buenos ojos el cambio en esa dirección, mencionando que hay compromisos políticos de, de en algún momento acabar con las jaulas de batería, por ejemplo. Eh, Eso me parece, no recuerdo, en algún momento em, leía harto sobre ese tema, pero en este momento no estoy muy informado de si se han seguido haciendo investigaciones empíricas sobre si eso realmente tiene un efecto positivo o negativo en los consumidores. Eh, y yo de momento tengo una inclinación por creer que es mejor ese avance gradual. Mm. No sé Yo si... también, así de facto asumo que es así. yo entiendo que se sigue investigando, pero siempre lo difícil es demostrar causalidad. Como recuerdo algún estudio que vi en que se mostraba que los países en los que habían más leyes de bienestar animal y más limitaciones a lo que se puede hacer con los animales tenían mayores porcentajes de vegetarianos y veganos y que también tenían mayor preocupación por parte del público general por el bienestar animal, pero perfectamente puede ser esa es la razón por la cual existen esas leyes, o puede ser que el haber A lo que pasado me esas causa. leyes, claro, haga esos cambios en la población. Entonces, ese tipo de evidencia sigue siendo eh, correlacional nomás, pues no hay una demostración clara si es que una cosa está Causa la otra. dando hacia un lado, claro, o no. Mm. Sí, eso es lo que yo, lo que se sabe hasta ahora. Pero de todas Eh, maneras, un buen capítulo en el sentido de que, tal como decía Diego, recapitula prácticamente cosas que estamos hablando, si no lo hemos leído, por ejemplo. Yo lo leí hace un tiempo atrás, había pasado más o menos hasta el capítulo 5 por ahí, y en ese momento no lo valoré tanto como ahora, después de más tiempo, de que realmente es como, no sé si a ustedes les pasó, esta cuestión es como, si alguien tiene una objeción con el especismo, por ejemplo, con el tema del especismo, es como para mandarle a leer el capítulo 1 del libro y listo, por así decirlo. Es como que resume muchas de las contrapreguntas que podrían hacerse, o muchos de los escenarios en los cuales alguien podría intentar refutar, por ejemplo, la consideración moral hacia los otros animales. Y es como, de verdad que está todo ahí. El compadre estableció una defensa súper buena, se puso en todos los escenarios posibles y en ese sentido está muy bien armado. No sé si a ustedes les parece lo mismo. Sí, Sí. totalmente, ahí se nota como su expertise como filósofo, como que no quiere simplemente hacerte creer una idea que él propone, sino que exponerte los argumentos pro y en contra y el por qué, paso a paso, él considera que lo que hacemos con los animales no se justifica y que esto se fundamenta en cuestiones que nosotros ya aceptamos claro. cuando se trata de cómo nos relacionamos con otros humanos. Y yo creo que eso es súper importante y súper útil de la forma en que pensó y diseñó este primer capítulo, porque no parte queriendo demostrar primero el por qué está mal lo que hacemos con los animales, sino que parte diciéndote, haciéndote cuestionar el por qué nosotros creemos en la igualdad entre humanos. ¿Qué es lo que hace que pensemos
que los humanos merecen una misma consideración, los mismos derechos, etcétera. Porque creo que muchas veces la gente simplemente lo asume o lo repite como un eslogan. Todos los humanos somos iguales y, y no pensamos realmente a qué hace referencia esa igualdad y de dónde proviene esa idea. Y creo que el que parta el libro enfocándose en eso hace que te sea mucho más evidente o intuitivo el llegar a la conclusión que quizás sin pasar por ahí te parece muy extrema o absurda o lo que sea. Y Totalmente. sí, creo que, bueno, que parta, por ejemplo, con ese párrafo en el que habla de cómo a finales del 1700 una mujer feminista escribió un artículo a favor de la idea de que las mujeres deberían votar y que un filósofo anónimo hizo una especie de parodia en la que usaba los argumentos que estaba dando esta mujer para decir que las mujeres deberían tener voto, derecho a voto, para decir que si se usaran los mismos argumentos, los animales también deberían tener derechos. Y esa idea era tan absurda que eso implicaba que también era absurdo pensar que las mujeres podían votar. Claro. Y claramente la conclusión no era esa, sino que no era absurdo pensar que los animales también merecen esa consideración Claro. que las mujeres estaban pidiendo como básica para, para ser respetada como los hombres. Ella era Mary Wollstonecraft. Me puse bueno, yo la había escuchado, de hecho el nombre me sonaba más porque la creadora del libro el mito no, el Frankenstein o el mito del moderno Prometeo, ¿cierto? Y Es era tu hija. su mamá. Sí, o él. Exactamente. Sí, Exacto, sí, exacto. Y claro, se llamaba Reivindicaciones de los Derechos de las Mujeres y claro. el anónimo este que publicó Thomas Taylor, creo que fue, Thomas después se Taylor. supo, era Reivindicaciones de los Derechos de las Bestias, o por lo menos así sale traducido, ¿no? O de los Sí, brutos, también dice Claro. en la la- traducción al español. Sí. Y hay algo sutil porque creo yo de que el tipo lo publicó de manera anónima precisamente porque era algo que probablemente él tampoco estaba seguro, po. Y Quizá. que probablemente, porque si eres un filósofo respetable, era de una buena universidad, ¿por qué no lo tiró así? No, quizás porque Mm. podía entender que era políticamente incorrecto, Por eso. independiente de que no Es que de estuviera... hecho, bueno, estuve leyendo un poco sobre este caso porque Singer en el libro dice que esta idea fue parodiada y porque era absurda. Y si bien el caso de Thomas Taylor, eso es cierto lo que ocurrió, al parecer no era esa la actitud de la sociedad en general, o al menos de los medios, porque el panfleto fue bien reseñado en varias revistas y mucha gente estuvo de acuerdo con su proclamación. Y al parecer lo que sucedió fue que eh, eh, Mary Wollstonecraft tenía una vida muy poco convencional y cuando murió, murió súper joven porque tuvo complicaciones en el parto de Mary Shelley, eh, su, su marido que estaba muy enamorado de ella, publicó una biografía de ella y cuando la gente la leyó, eh, ella cayó en desgracia porque había tenido, no sé, pues, amoríos y algunas experiencias homosexuales, si no me equivoco, y otro tipo de cosas que en esa época eran muy poco convencionales y hoy en día quizás serían mucho más normales. Pero siempre hay Bien gente que recibido. se opone, pero en el fondo tendríamos la conciencia de decir da lo mismo lo que haga con su vida. Pero después de esa publicación de su biografía cayó en desgracia, y por eso es que estuvo tanto tiempo olvidado y así mal visto su trabajo, hasta que creo que algunas escritoras feministas revivieron su trabajo a final del siglo pasado. Eh, Me parece interesante. Es difícil evaluar qué tan bien o mal recibidas son las ideas. Realmente uno no puede escudriñar todas las mentes que hay evaluando esto en tiempo real. Em,
Pero bueno, eso me pareció un dato interesante. Y lo otro que quería Buenísimo. mencionar, quería retomar un poco lo que decía Samuel, porque yo encontré súper interesante la manera en la que Singer, yo creo que por diseño, hizo en este capítulo lo que Samuel mencionaba, de que en vez de, me da la impresión de que a propósito dijo, no voy a hacer ninguna proclamación sobre una ética objetiva que nos dirima en los casos en general, sino que voy a asumir que la gente ya piensa algo y de forma relativa a esas actitudes que ya tienen, voy a tratar de balancear y hacerles ver que las actitudes que ya tienen aplican también a los animales, no humanos. Encuentro interesante esa decisión, eh, a pesar de que eh, podría haber tratado de establecer una ética o la opinión que él tenía de cómo deberíamos dirimir los casos. Se muestra agnóstico de los casos limítrofes en los que no sabemos si queríamos en el caso de una persona con retrasos cognitivos o con un bebé, pero en el fondo insiste en que cualquiera sea la respuesta, la respuesta no puede dejar fuera de forma arbitraria a los animales, pero nunca dice cuál es. Es Sí, verdad. bueno, como quizás entrando un poco más en los argumentos mismos que da Singer, ¿Mm? creo que es interesante el cómo él también se pone en la postura, ya, tenemos esta parodia en la que se dice, bueno, si aplicáramos estos argumentos para, como si aceptáramos que estos argumentos son válidos para dar el voto a la mujer y tratarla como iguales, deberían aplicar también para los animales, para las bestias, como decían ahí. Singer parte por dar un argumento que podría presentar alguien para decir no, porque hay ciertas diferencias importantes entre hombres más mujeres que hacen que sea válido tratarlos distintos a otros animales en general. Y, y creo que es bueno que se ponga en ese caso, porque también alguien podría decir, no, es que hay razones válidas para, para que estos argumentos no apliquen a otros animales, pero sí a las mujeres, como, no sé, da el ejemplo del derecho a voto, que era el que estaban hablando de las mujeres. Obviamente, a un perro no le sirve de nada tener derecho a voto porque no entiende el concepto de qué se trata un voto, probablemente no le incumbe tanto, a pesar de que le pueden afectar obviamente las decisiones que tomen los líderes de un gobierno. No le es tan relevante como a un humano, y en ese sentido el derecho a voto no tiene mucho sentido para los animales, entonces no tendría sentido darles ese derecho. En ese sentido hay una falta de igualdad entre ambos que no es cierta en el caso de las mujeres, porque las mujeres, así como los hombres, pueden entender de qué se trata, les es relevante, y ahí tenéis una razón para decir, bueno, entonces el derecho a voto sí aplica a las mujeres, pero no aplica a los demás animales. Pero la cuestión es Claro. que el punto importante al que va Singer es que esto también podría aplicar entre humanos. Por ejemplo, el ejemplo que da él es que podría algunas mujeres, o bueno, hombres incluso, defender la idea de que las mujeres deben tener el derecho al aborto, y este es basado en un interés que tienen las mujeres de decidir sobre su cuerpo, etcétera, que no tienen los hombres, porque los hombres no quedan embarazados. Entonces, este sería un derecho que aplicaría solo a las mujeres y no a los hombres, pero que esto no implica que no existan otros derechos que son básicos y fundamentales a todos porque tienen ciertos intereses iguales. En este caso, los hombres no tenemos ese interés porque no quedamos embarazados, pero el hecho de que los perros tampoco tengan interés en votar no implica que no tengan otros intereses relevantes que sí deban ser tomados en consideración. Entonces ahí ya va de a poco refutando estas posibles objeciones que podría dar la gente. Va a decir, no, mira, este caso implica que los humanos, todos los humanos, Claro. los humanos adultos normales pueden ser sujetos de Claro. derechos, pero los animales no, cuando en verdad lo importante es que
en ciertos casos, para ciertos derechos, para ciertos intereses, hay diferencias relevantes, pero para otros no. Entonces creo que eso es súper Sí. relevante en la manera en que empezó a abordar este tema, siempre poniéndose en el lugar de las objeciones que pueden dar las personas para argumentar algo. Oye, yo a propósito de lo que comenta Samuel, yo aquí tengo anotado un párrafo sobre lo mismo. Creo que uno del párrafo que termina más o menos la argumentación, que habla de los intereses que podemos tener sobre algunos grupos. Por ejemplo, acá dice, el interés por el bienestar de los niños de América requiere que les enseñemos a leer, mientras que el interés por el bienestar de los cerdos puede exigir tan solo que les dejemos estar con otros cerdos en un lugar donde haya suficiente alimento y sitio para que se muevan libremente. Esto es lo que decía Samuel, ¿cierto? Le estamos dando Sí. un cierto derecho, pero son en base a sus intereses particulares de esos grupos. Y de hecho, hay algo súper interesante sobre esto que quería comentar sobre el uso de la palabra o del concepto de derecho animal. Incluso Peter Singer aquí en este primer capítulo como Sí, que lo así. ignora o incluso hace un parafraseo a Bentham que dice los derechos naturales son tontos y los derechos, Sí. no me acuerdo la frase, pero siento que hasta el día de hoy una de las mayores ridiculizaciones que se le hace como al movimiento de los derechos animales es precisamente que queremos que a los animales se les den derechos y eso lo llevan al absurdo, ¿cierto? Así como, y van a tener derecho a voto los perros, después van a querer que se casen con los animales. Entonces es una ridiculización de querer expandir, ¿cierto? Los agentes morales de los humanos a los demás animales, pacientes morales, a que tengan derechos, ¿cierto? Y esos derechos la gente los ve como estas ficciones que tenemos en el día a día. Tener poder sobre mi propiedad privada, que yo puedo hacer un contrato con una persona para establecer una relación de un matrimonio, ¿cierto? Y todas esas cosas que son ficciones en la cultura humana, en nuestras sociedades, pero que no aplican a los demás animales. Y siento que hasta el día de hoy, de hecho hace una semana leí como un post de un tipo que estaba en contra de los derechos animales. Y también sacaba estos argumentos que son argumentos súper viejos, que probablemente Singer ya los refutaban en su época y hasta el día de hoy siguen saliendo. De hecho, creo que en nuestro podcast en general, no sé si evitamos, porque no es un tema, no hablamos de derechos animales per se, no es como un tema que en la filosofía moderna de la cuestión animal se hable tan explícitamente, sino que estamos ya en otro estado, o quizás nunca lo estuvimos, porque Singer ya en los 70 estaba evitando ese tipo de lenguaje. Sí, bueno, básicamente mi opinión es que son como atajos nomás para proteger ciertos intereses, pero creo que si mal no recuerdo, Tom Reagan después hablaba de derechos porque él tenía como esa corriente filosófica y Singer era utilitarista, así que evidentemente tenía una visión más pragmática de la ética, me imagino, aunque en este primer capítulo solo lo menciona a la pasada, como tú dices, diciendo como en realidad esto es una manera de hablar. em, y claro, y todo lo hace recaer en el principio que pone adelante, que es el de la igual consideración de intereses, y como ustedes muy bien lo explicaron, em, yo tenía una duda, sí, porque mientras leía el libro, ya es algo que les quería preguntar en esta oportunidad, porque Singer insiste durante hartos párrafos en que am, es una contradicción tratar de establecer un criterio en base a una habilidad que tengan los seres que dirima quiénes merecen ser tratados como moralmente y quienes no. Entonces, menciona cosas como la capacidad de lenguaje o de razonar, la inteligencia. Y sin embargo, luego Singer menciona que la inteligencia es un mal criterio, por ejemplo, para establecer quiénes deben ser protegidos y quiénes no, quiénes deben ser respetados y quiénes no. Y así
como ejemplo del principio de que las habilidades no pueden dirimir esta cuestión, pero luego presenta la sintiencia, y la sintiencia es una habilidad. Entonces, claro, él, si bien luego trata de elaborar ese pensamiento diciendo que si hay algo, si un fenómeno no es sintiente, no puede tener intereses y por tanto esa línea no es arbitraria, siento que no se condice con la postura de que las habilidades no dirimen esta cuestión, y que no hay, y que lo dice explícitamente, que no hay un experimento científico que pueda dirimir esta cuestión. Sin embargo, yo no logro, no logro combinar eso con la idea de que la ciencia se dirime de forma científica, de decir quienes creemos que no tienen sintiencia y quienes creemos que sí tienen, y que eso es una habilidad que la, los seres tienen. Entonces, en el fondo, no sé qué piensan ustedes de eso. Tú dices que en el fondo como que la argumentación de Singer debería haber sido todo este otro conjunto de características eh, son distintas o son arbitrarias porque son secundarias a esta característica que es más básica y que es la que da origen a que existan después los intereses para cualquier entidad, ¿no es cierto? Sí, porque Pero que no él, debería haberlo planteado como una contradicción. porque él dice, literalmente, aquí estoy leyendo, que no hay ninguna, no podemos como derivar la igualdad o equidad moral de ninguna equidad factual, pero esa equidad factual es la sintiencia. Entonces yo siento que estamos derivándola de ahí. Sí, de acuerdo. Acá en la traducción que yo tengo, claro, dice, no debemos basar nuestra oposición a las discriminaciones morales, el sexismo, el racismo, etcétera, sobre ninguna base de igualdad real, sino sobre la capacidad de sufrir. Claro, La llama igualdad real. Pero claro, es una claro. característica fisiológica. Esa es nuestra igualdad real, yo entiendo, po, que somos sintientes. Mm. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? Samuel, Jorge. Yo imagino que puede ser una cuestión medio semántica de qué está entendiendo por capacidad y quizás poniendo la sintiencia o la experiencia fenomenológica como un algo distinto a una capacidad. Como que Mm. las capacidades fuesen, quizás lo ve como algo más relacionado a lo cognitivo, porque habla de las capacidades intelectuales, las capacidades morales, Pero también y dice formas y tamaños y otras cosas. ¿Ah? La vellosidad, o incluso la Claro. empatía. No lo nombra como explícitamente. mm, Mm. sí, me parece que no queda tan claro. A mí me da la impresión de que hace esa diferencia, pero no explica el por qué hace esa diferencia entre la sintiencia, la experiencia misma del dolor, etcétera, con la capacidad de resolver ciertos problemas, etcétera. No, de que, claro, concuerdo que puede ser una confusión semántica en base a que el tipo de habilidades que describe son habilidades que están presentes en los seres humanos y en los animales en mayor o menor medida, ¿cierto? Y asumimos que la conciencia o la capacidad de experimentar es constante, porque no asumimos que alguien experimenta de mayor o menor grado las cosas, simplemente es, ¿cierto? Yo estoy sintiendo ahora, estoy experimentando el mundo no de una mayor cualidad o calidad, mejor dicho, que Samuel o ustedes, ¿cachai? Pero las otras habilidades las que hace mención son habilidades que están presentes, ¿cierto? Distribuidas de una manera inequitativa, ¿cierto? Desigual en la naturaleza, dentro de la naturaleza y dentro de las propias especies. O sea, hay seres humanos que son muchísimo más inteligentes que otros, hay gente que es muy talentosa y hay gente que tiene mucho talento y otra que tiene nada de talento. Me Sí, imagino que ese tipo de habilidades que están presentes o que se describen en el texto. sí, yo creo que tiene que ver como uno conceptualiza esto que ni siquiera sabemos lo que es estar consciente. Me imagino que yo hago una distinción entre estar consciente y ser sintiente. Entonces puedo imaginar un espacio
en el cual hay conciencia y no hay sintiencia, y en ese caso sería como una habilidad que hay dentro de un ser consciente. ¿Podrías Y explicar cuál es la diferencia que ves entre ambas? ¿Qué es lo que entiendes por conciencia y sintiencia? eh, entendería como conciencia este espacio fenomenológico donde donde aparecen experiencias y, y la sintiencia es una de esas experiencias, que sería sentir dolor o sentir placer, mientras que puedo estar consciente de mi entorno y ver cosas, pero no necesariamente derivar ningún placer, ningún daño de ello. Eso. Pero Eso. yo creo que podríamos ir a una discusión que quizás está fuera de este primer capítulo, porque, Sí, sí, totalmente. sí, porque ahí podríamos discutir si toda experiencia fenomenológica tiene una dimensión hedónica. Sí, o sea, algo que no hemos dirimido, por supuesto. Claro, Eh, claro, entonces todavía no sé si es posible que exista una conciencia sin esta capacidad de sentir sufrimiento o placer. Sí, igual lo importante del capítulo es esto, que Singer quiera, quiera que nuestra consideración por otros animales repose sobre la capacidad de sentir, y que hace un llamado de vuelta hacia el pasado, citando a Jeremy Bentham, que si bien, no sé si ustedes saben, pero Jeremy Bentham escribió esta frase famosa de la pregunta no es si pueden razonar, ni si pueden hablar, sino si pueden sufrir. La escribió casi como hacía la pasada, porque estaba hablando de política, si no me equivoco, y la escribió en un pie de página. No era un tratado sobre los animales, y se convirtió en una frase monumental, histórica, para, para uno que está constantemente en este movimiento, y, y visionaria, visionaria. Y Singer vuelve sobre ella, insiste eh, muchas décadas después, en que ese es el criterio, la característica vital, él dice, la característica vital sobre la cual deberíamos eh, basarnos para pensar quiénes deben ser pacientes morales y quiénes no. Y, y estoy completamente de acuerdo, y creo que incluso en los 15 o 16 años en los que he estado pensando sobre estas cosas, no he podido en ningún momento, si bien he cambiado de opinión sobre muchas cosas de la filosofía moral sobre los animales, este punto vuelve una y otra vez, es como el cimiento sobre el que descansa, que los seres podemos variar en un millón de dimensiones, podemos tener más inteligencia, podemos correr más rápido, podemos ver más ondas del espectro electromagnético, y ninguna de ellas importa realmente, no tiene ningún sentido, pero la capacidad de sentir el placer y el dolor parece ser algo primigenio, que sin ello nada de nuestras conversaciones éticas tienen sentido. Pareciera que estuviera atado de forma objetiva al hecho de importar, al hecho de que las cosas tengan valor. Y, y pienso que puede ser uno de los descubrimientos más importantes éticos, que no hemos sido capaces como sociedad de estar a la altura de este conocimiento. O quizás Luchito puede leer la cita, po, que no ¿La de tenemos. Bentham? Sí, completa, así como el contexto. Perfecto. Vamos a ella entonces. Ok. Dijo, puede llegar el día en que el resto de la creación animal adquiere esos derechos que nunca se le podrían haber negado de no ser por la acción de la tiranía. Los franceses han descubierto ya que la negrura de la piel no es razón para abandonar sin remedio a un ser humano al capricho de quien la atormenta. Puede que llegue un día en que el número de piernas, la vellosidad de la piel o la terminación del os sacrum sean razones igualmente insuficientes para abandonar a un ser sensible al mismo destino. ¿Qué otra cosa es la que podría trazar la línea infranqueable? ¿Es la facultad de la razón o acaso la facultad del discurso?
Un caballo o un perro adulto es sin comparación un animal más racional y también más sociable que una criatura humana de un día, una semana o incluso un mes. Pero aún suponiendo que no fuera así, ¿qué nos esclarecería? No debemos preguntarnos, ¿pueden razonar? Ni tampoco, ¿pueden hablar? Sino, ¿pueden sufrir? Realmente visionaria. Sí, años luz. Sí, Increíble. ese tipo estaba pensando Conectó con algo, ¿eh? 100 jugadas más adelante. De hecho, Eh, en qué año dijo esto? 1780, si no me equivoco. Estaba muy adelantado. Sí. Igual, claro, igual son cuestiones que quizás estaban muy adelantadas en la academia, sobre todo, como en la tradición filosófica occidental, pero igual son ideas que estaban presentes en otras tradiciones y culturas en otros lados. Por ejemplo, hay un poeta del árabe, creo que del 1100, en que hablaba de cosas muy similares, como de la igualdad entre humanos y otros animales en relación a nuestra capacidad para sufrir. Y obviamente siempre han habido personas que, que se han cuestionado estas cosas, pero quizás lo más importante de Bentham, que no lo hizo solo en relación a esto, tenía ideas súper progresivas en relación a, a la diversidad sexual, a la esclavitud, Claro. cuestiones que hoy en día nosotros recién estamos viendo como los frutos a niveles más macro sociales, pero que a él le parecía que se seguían de principios súper básicos y fundamentales que claramente ya se aceptaban antes, pero no se aplicaban de manera juiciosa, digamos, se llevaban a su lógica y más razonable. ¿Y qué poeta era ese? Porque yo no, eso no lo sabía. Es un nombre árabe que no te podría... sí, pero Ya. pasa mucho este tipo de cosas. Por ejemplo, también sobre la teoría de la evolución, también habían árabes que escribieron sobre la evolución, pero el punto es que el pensamiento occidental es más sistematizado que otras formas de pensamiento. Entonces que vienen otros pensamientos más orientales que quizás venían inmiscuidos como en la religión o en la poesía, lo que hace Occidente es sistematizar un sistema de pensamiento, creo yo, más robusto, no más importante, sino que más robusto, incluso dentro de las matemáticas ha pasado lo mismo. Ha pasado lo mismo. Bueno, en ese sentido, en el budismo habían ideas muy similares a estas, en que se hablaba Claro. sobre los seres sensibles. En la antigua Grecia también había muchos filósofos que hablaban con respecto al sufrimiento de los animales y esta capacidad común que teníamos de experimentarlo y eso era lo importante. Sí, justo iba a mencionar eso del budismo porque se habla constantemente de seres sintientes cuando estás pensando en no hacer daño. No sé hasta qué punto se puede rastrear, porque claro, yo he leído las cosas en inglés solamente y ellos hablan de seres sintientes. No sé qué palabra habrán usado en pali o en sánscrito. Y no sé si todos ellos están a la altura de estas ideas también, porque tengo entendido que, claro, muchos de ellos son vegetarianos, pero no sé si la totalidad de la rama budista. No sé si alguno de ustedes sabe. No, en ningún caso son todos. Mm. No. Pero de todas maneras, como que da la idea de que estas consideraciones son, si estamos en el estado mental, por decirlo de alguna forma, adecuado, y de alguna forma bloqueamos también ciertas ideas o ciertos pensamientos que, que nos separan un poco o al revés, nos acercan a nuestros propios intereses, a los intereses de nuestro grupo, en este caso de nuestra especie, y logramos vislumbrar, eh, podemos ver que son hechos observables quizá por cualquier persona en el fondo, ¿cierto? Sí, Si este poeta, por ejemplo, árabe, eh, notó precisamente lo que menciona Singer también en el primer capítulo, en donde cualquier, qué sé yo, un caballo al que tú lo golpeas o le haces daño, reacciona de la misma forma ante el dolor, por ejemplo, que mi hijo, mi mujer, ¿cierto? Con gesticulaciones faciales o tratando de alejarse de la fuente del dolor, evitando su repetición o sintiéndose asustado cuando ve que viene nuevamente. Son observaciones que podrían haber sido hechas por cualquier persona que estuviera en el estado mental
o que estuviera dispuesto, se podría decir, intelectualmente, cognitivamente y, por qué no decirlo, emocionalmente, como para concluir lo mismo que después otros pensadores, tal como dice Jorge, han estructurado de mejor manera en el presente, o más contemporáneamente, por lo menos. Claro, parece que son ideas que vuelven a, a ocurrirse, ¿no? Constantemente. Nos parece que, claro, 2000 o 5000 años es mucho tiempo, pero obviamente en la gran escala de las cosas es poco, pero ese pensamiento vuelve y vuelve. Y de hecho, en el prefacio de la primera edición, Singer menciona que quizá la barrera final que hace que no podamos avanzar en este tema es el hábito, la costumbre de hacer las cosas como las hemos hecho todo el tiempo, a nivel social, me imagino, y también a nivel individual, de yo toda la vida he comido de cierta forma, no quiero volver a pensar sobre cómo cambiar toda mi vida, y es un esfuerzo completamente altruista que no necesariamente te va a rendir frutos a ti, pero está basado en la ética y ese hábito, esa costumbre impide que alinees tus convicciones con tu actuar. Sí. Bueno, volviendo al libro, creo que es importante la pregunta que hace Singer de cuando decimos que todos los humanos, independientes de nuestra raza, nuestros credos, nuestro sexo, somos iguales. ¿Qué es exactamente lo que estamos diciendo? ¿A qué nos referimos con este término de igualdad? Y que históricamente han habido quienes defienden ideas más jerárquicas, estratificadas de sociedad, que apuntan a que no somos iguales y que hay diferencias de distintos tipos en nuestras características y capacidades cognitivas, intelectuales, emocionales, etcétera, que tenemos distintas formas, distintos tamaños y que en términos estrictos no somos iguales. Pero claramente a lo que hace referencia entonces no es el hecho mismo de que creamos que de facto somos iguales en todas las características, sino que hay una afirmación moral sobre una igualdad que no tiene que ver con si tenemos las mismas habilidades de razonamiento, de capacidad de actuar moralmente, etc. Y aquí Singer de nuevo da una posible argumentación que podría dar alguien para decir esto, a lo que hace referencia es que independiente de que hayan diferencias entre individuos, uno podría decir la diferencia que no hay es entre grupos. Así como si uno no puedes decir, esta persona es de sexo femenino, por lo tanto, no puede tener un coeficiente intelectual de tanto, o no puede tener estabilidad de física, etcétera, cuando en verdad eso tienes que jugarlo caso a caso. Y puede haber mujeres que tengan mucha más habilidad física de fuerza, digamos, que un montón de hombres, y eso te demuestra que no puedes hacer esos juicios a nivel de estos grupos más grandes. Y por lo tanto, juzgarlo en función de esos grupos es lo que está mal, porque la igualdad estaría a nivel de grupo y no a nivel de individuos. Y Singer dice como que esto puede parecer razonable, pero no resuelve ciertos problemas porque podría ser que hayan ciertas características que sí se diferencien a nivel de grupo, que no sean necesariamente fruto solo de cuestiones ambientales, sino que quizás tengan que ver con cuestiones más genéticas, por ejemplo, y que eso nos pondría ahí en un punto débil, digamos, en el que si se llegase a demostrar que existe tal cosa, entonces tendríamos que aceptar que sí es aceptable, digamos, valga la redundancia, tratar de manera distinta a distintos humanos. Pero Singer también avanza en decir
que esta idea de decir que son los grupos los que no tienen esta diferencia, igual te deja como débil ante un argumento en que te plantearan, bueno, no son los grupos, sino que es un umbral de cierta capacidad. En este caso, por ejemplo, decir el coeficiente intelectual. Todos los seres por sobre que punteen por sobre los 100 en coeficiente intelectual merecen consideración moral, y los que estén por debajo no, o menos, etc. Y ahí ya dejaríamos de hablar de grupo, no podría hacer diferenciación entre raza y sexo, pero sí quedaría ahí con el problema de que no podéis tratar a todos los humanos por igual. Tenía una justificación para decir, bueno, todos los que están acá abajo valen menos. Y ahí es donde Singer dice claramente, esta no es una idea que la gente que está haciendo esta defensa anterior que quiera aceptar, esté dispuesta a aceptar. Entonces, la idea de la igualdad a la que estamos haciendo referencia no tiene que ver con estos umbrales de diferencias que hay entre individuos incluso, sino que estamos hablando de otra cuestión más fundamental, y que lo que él propone es esta cuestión de los intereses, de que si un ser tiene intereses, esos intereses deben ser tomados en cuenta en función de cómo chocan con los intereses de terceros. Y ahí es donde lo que hablábamos antes, si hay distintos intereses, esto no implica que vamos a dar el mismo trato a todos, sino que el trato va a ser en función de los intereses que tiene cada individuo. Y este principio explica de manera súper clara y precisa el por qué a partir de eso sí se puede considerar a todos los humanos como iguales en función de sus intereses. Y es cuando llegamos a ese punto que ya tenemos la base para empezar a argumentar el por qué. Entonces también tenemos razones suficientes para decir que los animales merecen también consideración moral y merecen ser respetados y defendidos en función de sus intereses, independiente de que esos mismos intereses hagan que el trato que les vamos a dar en distintos contextos pueda ser distinto, que eso no viola el principio de igualdad, que no nos hace no ser iguales, sino que simplemente es testamento del hecho de que tenemos distintos intereses, y esos intereses, su defensa, digamos, va a llevar a distintos resultados dependiendo de cada quien. A propósito de lo que te estáis diciendo, bueno, dos cosas. Pues la primera es que en algún momento, claro, él escribe textualmente, si un ser sufre, no puede haber justificación alguna desde el punto de vista moral, ¿cierto?, para no tener en cuenta ese sufrimiento. Y creo que un poquito más adelante menciona cualquier otra característica, aparte de la capacidad de sufrir, ¿no?, que es la que dice Bentham, sería arbitrario. Y quizá ahí, lo que decía Jorge, pues esa confusión semántica que podría haber, pareciera él tratar de hacer una distinción entre esta característica como fundamental, se podría decir, o el cimiento que menciona Diego, y otras características que son de diferente presencia, tanto en grupos como en individuos. Bueno, a ese entonces. Sí, o sea, yo entiendo que, claro, yo cuando presenté mi duda sobre eso, tratando de esclarecer si Singer se había dado cuenta de eso o lo estaba haciendo a propósito, pero claro, en el fondo la diferencia es la arbitrariedad, y como bien decía Samuel hace un rato, el hecho de que los hombres no tengan derecho al aborto no es una discriminación en contra de los hombres, porque la consideración equitativa de los intereses implica que va a tener distintas manifestaciones, y, y no es arbitrario considerar la sintiencia como el criterio incluyente, porque sin sintiencia, bueno, en esta época, no sé bien, Singer seguirá pensando esto, pero basaba su ética en el hecho de tener o no tener intereses,
y en este primer capítulo de Liberación Animal, Singer hace reposar esto sobre la capacidad de sentir. Y si tú no sientes, no tienes interés. Y si sientes, sí tienes interés. Entonces, en el fondo, es completamente incluyente de todos aquellos seres que pueden ser dañados y quienes no. No sé si me parece que, bueno, ha cambiado algunas posiciones, pero no, bueno, lo fundamental sigue ahí. Sí, yo creo que, claro, es como, porque más adelante hace esa, explicita el hecho de que el sufrir y el disfrutar también es una capacidad y argumenta el por qué esta capacidad no es como las otras, porque habla del hecho de que es un prerequisito para tener cualquier tipo de interés, mientras que los otros pueden generar intereses específicos y uno podría no querer, no tomar en cuenta como moralmente relevantes ciertos intereses específicos. Y hay ciertas Mm. características que te dan esos intereses específicos. Pero la Claro, ahí es donde capacidad, da el ejemplo del puntapié, ¿no es cierto? De que una piedra no tiene interés claro, en que un muchacho le dé un puntapié y le haga rodar por el piso, mientras que un ratón sí tendría interés en que un esa niño piedra, le dé claro. el mismo puntapié, claro. Claro, Sí, bueno, y a partir de esto es que Singer salta, en este capítulo, salta a otra, se adelanta a otra de las comunes objeciones que son súper cíclicas y recurrentes para todos nosotros, pero él ya estaba respondiendo a ello, que era que no podemos estar seguros de que los animales realmente sienten, o los animales no humanos realmente sienten, y evidentemente que no puedo estar seguro de que los gatos con los que vivo realmente sienten. Podrían estar perfectamente imitando todas las conductas externas de sentir y en realidad por dentro no estar experimentando fenomenológicamente nada que yo identificaría desde dentro como sentir. Pero realmente bueno, dos cosas bueno, una cosa es que eso es súper poco parsimonioso, porque el universo tendría que haber creado entidades que imitan a la perfección por fuera todo lo que identificamos como ser alguien que siente, y, y dos, lo que dice Singer aquí es que tampoco puedo estar seguro de que ustedes sienten, también podrían estar perfectamente, ser zombies filosóficos que no sienten por dentro y simplemente da la casualidad de que hacen lo mismo que yo por fuera y yo sé que por dentro siento. Entonces, en el fondo, él insiste que ahí está siendo especista al dejar fuera a los animales, pero no te cuestiona eso de tus amigos. Quizás ellos no sienten, así que voy a quemarlos vivos. Porque la otra probabilidad era que tú nomás seas consciente del universo, Claro. que es lo menos intuitivo que podemos pensar. Y nunca hacemos o sea, eso simplemente es un argumento ad hoc que ocupamos para otros animales, pues nunca lo pensamos de nuestros claro, cercanos humanos. porque habla de eso en algún momento, en cierto sentido, creo que no lo nombra así, pero es como la navaja de Occam. La explicación más simple es la que deberíamos Muy favorecer cierto. a falta de mayor evidencia que nos permita dirimir entre dos opciones. Y dice que en el pasado, en la comunidad científica, se veía con malos ojos asumir que los animales estaban teniendo alguna emoción o algún estado psicológico, cuando podías explicar su comportamiento simplemente apelando a cuestiones mecanicistas, y que lo más parsimonioso, lo más simple era asumir que todo se explicaba con lo otro. Pero ahí es donde Singer va a lo que decía Diego. Realmente, si por ejemplo si aplicáramos el mismo criterio al comportamiento de otros humanos, pensaríamos que eso es en efecto la explicación más simple, es decir, que otros humanos están respondiendo solo a, a cuestiones mecanicistas y que no hay un estado detrás que busquen ciertas, que eviten otras. Realmente no, el,
el hecho de que haya una experiencia consciente detrás explica mucho del cómo nos comportamos y por qué nos comportamos como lo hacemos. Claro. Entonces, en ese sentido, pensar que cuando se trata de otros animales, ni que compartamos la misma fisiología, la misma historia evolutiva, etcétera, no, no hace que las experiencias conscientes tengan esa relevancia en ellos. Parece requerir de una explicación extra. Y esa explicación extra es la que te evitas al inferir que lo más probable es que también estén teniendo las experiencias que tenemos nosotros cuando actuamos de manera similares, cuando nuestro organismo está reaccionando de manera similares en niveles hormonales, neuronales, etcétera, y que cumple la misma función al final, que en general la de protegernos y llevarnos a hacer cosas que sean más conducentes al sobrevivir y reproducirnos y evitar las cosas que nos causan daño y nos hacen sufrir. Sí, no tiene ningún sentido. Incluso ahora, en la era de la robótica, la única razón plausible por la que los científicos podrían querer imitar las emociones humanas en los robots es porque tenemos incomodidad de estar con ellos. Y esa inyección de esas emociones artificiales tiene una razón racional, ¿cierto? O sea, queremos meterle ahí por una cuestión súper práctica, ¿cierto? De interactuar con las máquinas. Nos veo cómo en un mundo caótico, natural, en el que hay seres que logran tener este mundo fenomenológico, ¿cierto? Puedan nacer seres que no tengan conciencia de nada, pero reaccionen a todos los estímulos externos. No encuentro ninguna razón, o nadie me ha mostrado que eso podría ser posible, incluso en la naturaleza. Sí, pues súper. No hay una razón. Es que es muy. Hay que. Empujadizo. Claro, creo que tratar de justificar que los animales no sienten, pero replican todos los comportamientos que esperaríamos de algo que siente, le mete un nivel de complejidad enorme a tratar de explicarlo en vez de simplemente decir, sí, estás sintiendo pena, estás sintiendo hambre, y Claro. tendrías que simplemente pisar el palito y decir, no sienten y nosotros tampoco. Y yo esto que estoy sintiendo es mentira, y yo tampoco estoy sintiendo. Y si bien algunos filósofos podrían querer ir hacia allá, eh, sigue siendo mucho más fácil explicar nuestra forma de existir con las emociones. Y creo que volviendo a esta defensa pragmática que hace Singer, no es la idea que tiene la mayoría de las personas de quienes somos. La gente piensa que sentimos que estoy sintiendo dolor y ese dolor es real, y cuando veo a mi hijo o a mi vecino o a mi amigo teniendo las manifestaciones externas de lo que yo identifico como dolor, porque yo tengo las mismas manifestaciones, asumo que tiene ese mundo interno con dolor y placer, y esa línea atraviesa a la humanidad y a otros animales también. Todos los que vivimos con animales de compañía sabemos que cuando tienen hambre tienen manifestaciones externas y uno dice tiene hambre, no está fingiendo tener hambre. Entonces, las personas de a pie ya tienen en su mayoría esta suposición, y es simplemente que hay que llevar esto y hacerlo que traspase el hábito y decir, claro, los cerdos que están en granja también sienten igual que el gato que está en mi casa, y los pollos que están enjaulados y sufriendo horriblemente son parecidos a mi perro, ¿cachai? No hay ninguna diferencia fundamental. Entonces, eso es lo que falta. Ya por aquel entonces, bueno, todavía después de mucho tiempo, Singer ya
se ponía el parche antes de la herida, ¿no es cierto? Y decía, bueno, va a haber gente que va a decir los animales no sufren y se van a inventar cualquier razón, la más loca, para tratar de darle una explicación alternativa a un hecho específico. Claro, Sí, Singer habla sobre la capacidad del lenguaje, que podría decir a alguien que Wittgenstein, eso, menciona a Wittgenstein, mm, que menciona que eso podría hacer que, por un lado, algunos que digan que eso es lo que finalmente permite que alguien sienta o no. Y bueno, Singer repasa un poco el por qué habría de ser relevante, pero también él apunta a que si es que aceptáramos esto, deberíamos aceptar que los bebés no pueden sufrir, personas con demencia o ciertos retrasos profundos tampoco podrían sufrir, y no parece que sea una idea que queramos aceptar ni, ni que creamos realmente que es el caso, que esos seres no sienten porque no pueden hablar. Y también habla como sobre que quizás no es demostración de nada, pero que lo más, la evidencia más fehaciente que tenemos de que alguien siente, de que otro humano siente, es que nos lo puede decir. Que alguna gente argumenta eso. Y como los otros animales no nos lo pueden decir con palabras, no podemos estar seguros y en términos de conocimiento no podríamos hacer esa aseveración. Pero ahí, de nuevo, también repasa esto mismo. Podríamos decir lo mismo de algunos humanos, por lo tanto no podríamos pretender que exista una igualdad entre humanos. Eh, y también, pero también yo creo que sea una suposición, porque creo que los animales no nos pueden comunicar su sufrimiento, porque nosotros no tenemos la capacidad de entender su lenguaje, o sea, no tenemos la capacidad de penetrar su mente. no, pero hay ¿Cachai? muchos que evidentemente sí, pues, como hay, claramente la mayoría de la gente ve a un perro llorando y protegiéndose y Claro, entienden qué es lo que está comunicando con esa... Claro, bueno, de hecho, claro, ahí pero ¿cómo se no. llama? Singer también menciona a Jane Goodall por el tema de sus estudios acerca de los simios y en el fondo lo que quiere decir es el lenguaje no verbal en esos casos es más potente incluso que el verbal, Mucho más. ¿cierto? Sí. Claro. Otros métodos de comunicación como un abrazo, por ejemplo, apretar las manos o acurrucarse, pueden decir muchísimo más y de hecho nosotros en la psicología humana, ¿cierto? Cuando por ejemplo, buscamos una forma de consolar a alguien que está sufriendo, a un ser querido, por ejemplo. Muchas veces es mucho más efectivo el medio de comunicación no verbal, ¿cierto? El sentarse junto a alguien, por ejemplo, el acompañar, el guardar silencio muchas veces, ni siquiera es necesario decir nada. Y que es como lo hace un perro, por ejemplo, cuando te nota triste, te quiere acompañar y te quiere consolar, es lo mismo, ¿cierto? Y es una manera súper efectiva de repente de demostrar, sin palabras, estoy aquí, estoy para ti. Sí, y también que es más fácil mentir con palabras que con nuestro lenguaje corporal. Mm, Y muchas veces es fácil darse cuenta cuando alguien está mintiendo con sus palabras, pero en su manera de expresarse corporalmente está dejando ver que lo que dice no es cierto. Entonces, tampoco se puede totalmente. confiar En el en las lenguaje. palabras, claro, verbales. Incluso cuando podemos describir que estamos sufriendo, no estamos haciendo una descripción exacta, porque nosotros cuando comunicamos algo, en base como, no sé, me duele algo, uno lo hace de forma referencial, ¿cierto? No comunicamos una idea precisa porque no tenemos cómo. No hay forma en comunicar, por ejemplo, ya me duele aquí. Yo digo, es como cuando te duele esto o cuando te duele, ¿cierto? Una referencia a un dolor parecido que pudo haber tenido la otra persona. Si me duele mucho el pie o la pierna, y uno hace la comparación. Y hay muchas veces que las personas tampoco sienten cosas, ¿cierto? Pero no tienen la capacidad de explicarla. Le ha pasado a muchas personas, ¿cierto? Que les pasa algo y no tienen la capacidad lingüística para comunicar exactamente qué es lo que les sucede. Mm. Y tienen un drama emocional profundo y no pueden comunicarlo. Pero eso no quiere decir que no estén sintiendo, experimentando algo. Y muchas veces, de verdad, no tenemos la capacidad lingüística para expresarlo. una, una idea interesante que presenta Singer en este capítulo, y que hemos conversado en otras oportunidades en nuestro podcast, es que él dice que un humano normal, por decirlo así, con capacidades mentales eh, sanas,
en ciertas circunstancias podría sufrir más que otros animales en las mismas circunstancias. Y, me llama la atención que lo presente así, porque luego en la página siguiente, sí, dice que, pero también otros animales podrían sufrir más debido a ciertas cosas que no tienen intelectualmente que nosotros sí. Y es una idea que habíamos discutido antes y yo encontré fascinante que él ya estuviera hablando de esto hace 50 años atrás. Ujú. Totalmente, sí, ya lo hablamos en el capítulo de especismo, recuerdo, ¿cierto? Y bueno, hablamos de varias cosas, pues por un lado yo me acuerdo que de haberle preguntado a Samuel acerca del suicidio, ¿no es cierto? De cómo nosotros los seres humanos, debido al dolor psicológico que podemos experimentar, tendemos mucho al suicidio versus la mayoría de los animales no humanos, o todos los animales no humanos que yo sepa que no cometen suicidio, ¿cierto? Hablamos del mito de los lemmings. Y me acuerdo que la respuesta de Samuel iba por el lado de que no necesariamente la variedad de formas de expresar sufrimiento o de sufrir eh, implica que haya mayor intensidad de sufrimiento, ¿no es cierto? Creo que por ahí lo sacamos. Y De claro, hecho, nosotros... dale, dale. y de hecho Singer menciona que como las condiciones externas que dan origen a la sensación de sufrimiento no necesariamente son idénticas respecto del sufrimiento que va a sentir uno u otro ser. Entonces, si le das una palmada a un bebé, puede que sufra mucho más que si le das una palmada de la misma intensidad a un caballo. Quizá ni siquiera lo sienta, no sé, quizá ni siquiera se dé cuenta. Em, entonces, en el fondo, cuando estamos hablando de considerar estos intereses de forma equitativa respecto del dolor y el placer que experimentamos como seres, siendo humanos o no humanos, tiene que ver cómo se siente por dentro, no cómo estamos, cómo se está viviendo por fuera. Eh, y puede ser súper difícil o quizá imposible de establecer porque no tenemos acceso a esas conciencias que no son la nuestra, y por eso trazamos estándares para todo el mundo. Quizás si yo, quizás si yo le doy el puñetazo más fuerte que pueda a un fisicoculturista, no sienta nada, ni le importe. Pero obviamente, pero obviamente el principio es no golpea a la gente, que no sea violento con las personas, ¿cachai? A pesar de que quizá él realmente le dé lo mismo. Entonces establecemos estos criterios objetivos en la ausencia de saber si estamos causando el daño o no, estamos tratando de adelantarnos a eso. Claro. Y ahí es donde deberíamos considerar a otros animales también. También hay que tener en cuenta también la fisiología de la especie. Por ejemplo, los animales que somos, los animales que son más sociables, probablemente tengamos la mayor necesidad de expresar de una manera más explícita nuestro sufrimiento que animales menos sociables o que no tienen relaciones sociales. Por ejemplo, estoy pensando en los insectos, ¿cierto? Que quizás insectos que son menos gregarios no tengan la necesidad, por ejemplo, si uno se golpea, uno siempre hace, ay, ay, y siempre hace ruido, ¿cierto? Como que te golpea. Sí. Uno comunica, ¿cierto? Porque somos animales sociales, entonces le comunicamos al resto. Porque el resto nos puede apoyar, ¿cierto? Y yo creo que los animales, los mamíferos, tenemos esta capacidad mucho más expresiva de comunicar ciertas emociones. Pero ahí está la trampa, porque que no la tengan otros no quiere decir que no sufran de la misma manera, ¿cierto? Sí. Uno ve un perrito en la calle y los perritos, si tienen hambre o si les duele algo, inmediatamente uno sabe que ese tipo está sufriendo. Y son súper mega expresivos, y evolucionaron para ser así y comunicar esa emoción hacia nosotros, ¿cierto? Entonces creo que es súper relevante también tener esta como noción de que la fisiología
nos puede dar estas trampas. De Yo creo hecho, que las personas que vivimos con gatos y hemos leído un poco sobre sus comportamientos, sabemos que independiente de que manifiesten conductualmente la presencia de sintiencia en muchas ocasiones, en el caso de sentir dolores intensos, suelen ocultarlo y al parecer sería por razones de no mostrar vulnerabilidad, un comportamiento evolucionado para no mostrarse débiles frente a posibles ataques. Y tienden a esconderse, a no maullar cuando sienten dolor. Entonces, claro, también tenemos que tener en consideración ese tipo de manifestaciones específicas de cada especie o individuo. Más confuso todavía, porque los gatos ronronean muchas veces cuando sienten dolor o están afligidos por algo, que es una conducta que más encima manifiestan en otros contextos, como cuando están agradados, porque entonces, más raro todavía. Sí, sí, sí. Pero igual es interesante pensar que muchas de nuestras manifestaciones humanas también se parecen en los extremos. Mm. Samuel algunas veces me había hecho darme cuenta sobre eso, como de el llorar y, por ejemplo. ¿Verdad? cuando la gente llora de emoción, cuando gana el equipo de fútbol, ven a nacer a su hijo, Mm. no están tristes. Claro. Lloramos cuando la intensidad de las emociones es muy potente, Muy potente. independiente cuál sea. Sí, es frente a lo que mencionaba Singer de que eh, en algunos contextos ciertos animales no humanos pueden estar sufriendo en las mismas condiciones que tendrían. Me hacía recordar a que yo siempre tengo mucho recelo de llevar a mis gatos al veterinario y tiendo a tratar de traer al veterinario a la casa lo más posible porque para ellos es una experiencia súper traumática ser encerrados en jaulita y salir a la calle. Puedo ver en ellos que es algo que les genera muchísimo estrés y en esas circunstancias uno no puede explicarles como lo haría con un niño humano, por ejemplo, decirle, sabes que yo sé que no quieres ir al médico, pero estamos en una circunstancia en la que es necesario que vayamos porque el resultado puede ser peor si no vamos. Eh, Al gato no puede explicarle, entonces el terror que puede vivir en esos momentos al no saber si que este puede ser el final de su vida, por ejemplo, puede estar en peligro su vida, a pesar de que eh, uno sabe que realmente lo está llevando para su bien, no hay cómo comunicarle eso y ese estrés y ansiedad puede ser realmente, puede que por dentro se esté viviendo mucho peor de lo que nos podemos imaginar. Claro. Sí. Sí, igual, por ejemplo, es interesante que Singer menciona una posible objeción de que hacer estas comparaciones entre sufrimiento de distintas especies es imposible de hacer, por todas estas complicaciones que estamos mencionando, porque depende del contexto, depende de la especie, depende de muchos factores, y, y que por esta imposibilidad de saber a ciencia cierta si es que el golpear con un palo a un caballo causa el mismo sufrimiento que una bofetada a un bebé, el principio de igual consideración no nos da ninguna guía útil, quedaríamos en nada. Y Singer asume que es probablemente cierto que no podemos hacer estas comparaciones de manera precisa, Mm. pero que no es necesario, no es esencial hacer esta comparación, porque incluso si tomáramos la argumentación que ha dado hasta este punto y, y solo quisiéramos prevenir el causar sufrimiento a otros animales cuando los intereses de los humanos en esas circunstancias, digamos, son muchísimo menores y como evidentemente mucho menos dañinos que el del animal. Incluso eso implicaría un cambio radical en la manera en que nos relacionamos con los animales, en términos de cómo nos alimentamos, qué hacemos con los animales para producir alimentos, para vestirnos, para
hacer experimentos en ellos. Incluso ahí vemos como cuestiones súper triviales que buscan satisfacer ciertos intereses que nosotros podemos satisfacer de muchas otras maneras. Hoy en día lo estamos llevando a cabo causando inmenso sufrimiento a los animales que no necesitamos realmente hacer algún tipo de evaluación precisa de cuánto está sufriendo uno versus el otro, porque claramente de manera no controversial podemos decir, no sé, meter animales a vivir encerrados en su GS y sin poder moverse es mucho peor que el comer nosotros una hamburguesa de pollo versus una hamburguesa de garbanzo. O sea, lo que perdemos nosotros es mínimo comparado con lo que están sufriendo los animales. Entonces, incluso si eh, le diéramos algo de peso a este argumento, incluso con eso tendríamos que cambiar radicalmente la forma en que actuamos y nos relacionamos con los animales. Creo que eso es importante igual de tener ahí en consideración. Sí, es muy, perdón, es que muy bueno eso que menciona Singer en ese capítulo, porque uno cuando está tratando de defenderse de la idea de que los animales importan, uno siempre recurre a los extremos, en el caso en el que está tu vida en peligro y tienes que elegir entre tu propia vida o la vida de tu hijo y el animal que el vegano está tratando de defender, y en el fondo esa no es la situación en la que nos encontramos. Y creo que puede que hayamos conversado sobre eso en el capítulo sobre especismo, en el que, claro, esa no es la realidad, y en el caso de esta defensa del valor que tienen como seres otros animales, es como la defensa débil del caso, porque no estás tratando de establecer este criterio objetivo universal, sino que estás diciendo simplemente, date cuenta de qué tipo de cosas no estás queriendo sacrificar en tu vida para no darle cabida a la importancia de otros animales. O sea, no quieres, por ejemplo, tendrías que sacrificar eh, no comer lo que siempre has comido, versus ser confinado durante toda tu vida, vivir con mucho dolor, horriblemente separado de tu hijo, ser asesinado al final, como que no. ¿Cuál es la, el equilibrio entre ambas cosas? Ninguno. Sí. Y ahí yo encuentro que es interesante cómo a veces la gente te pone en estos escenarios extremos y podrías usar lo mismo para, por ejemplo, preguntarle a alguien, ¿salvarías a 10 niños que no conoces o a tu hijo? Y si podríamos extrapolar de eso a la manera en que deberíamos actuar en el mundo o a las leyes que deberíamos tener. Porque yo creo que la mayoría de la gente quizás preferiría salvar a su hijo frente a 10 niños ajenos. Pero a pesar de eso aceptamos que hacer ese tipo de, de balance, como de matar a 10 niños ajenos con tal de salvar al nuestro, no está bien. O sea, te podrían meter a la cárcel. Nuestras leyes, ya a pesar de que nuestras intuiciones quizás en la vida cotidiana nos harían siempre preferir a nuestros familiares, etcétera, la argumentación filosófica y moral a la que ha llegado la humanidad, por lo menos cuando se trata de otros humanos, nos hace decir, bueno, esa intuición que tienes de que deberías salvar a tu familiar no es suficiente. No es suficiente para justificar el dañar a terceros en pos de beneficiar a tu familia. Entonces ahí también hay espacio para cuestionar esas intuiciones que tenemos a veces, decir, bueno, sí, yo salvaría a los humanos, siempre, en una situación como esta. Y como eso hace que sea correcto, quizás no, pues, y hay que seguir indagando, porque si no lo es cuando se trata de humanos, cuando tu intuición te llevaría a, a favorecer el beneficio a ti mismo, a tus familiares versus el de otros, ¿por qué habría de hacerlo cuando se trata de otros animales? Sí, ¿tú ibas a decir algo, Luis?
No era relativo a lo que había dicho antes Samuel acerca del tema de que no es necesaria la precisión acerca de saber exactamente cómo operan estas diferencias en la sensibilidad de las diferentes especies, en conjunción con un montón de variables involucradas. Estaba pensando en eso porque me acordé Sam Harris creo que en algún momento menciona de que si bien, por ejemplo, el término bienestar, ¿no es cierto? O salud, o en el contexto de la salud médica, se podría decir, es algo que se está actualizando constantemente, ¿cierto? Nueva información está entrando desde el punto de vista nutricional, de la actividad física, etcétera, etcétera, los medicamentos. Eh, si bien no hay de repente una definición precisa, por ejemplo, de lo que es salud o bienestar, no es posible, eso no quiere decir de que no sepamos perfectamente de que no se puede echarle cólera al agua es una mala idea, una pésima idea, ¿cierto? No es necesaria la precisión, y me acordé de ese ejemplo. Claro, claro. Em, bueno, otro tema que a mí me pareció interesante es que Singer em, hacía una distinción entre el matar seres y el hacerles daño, como que sufran versus el matar a alguien. Y no sé qué pensaron de esa parte, porque él mencionaba que no es necesario decir que matar a un perro pueda ser igual de malo o peor que matar a un humano, pero la única posición que él defiende en este capítulo es que trazar la distinción entre lo bueno y lo malo a lo largo de la barrera biológica de la especie es lo que está mal. ¿Cachai? Porque claro, si bien me imagino que él ha de haber tenido una posición, él no estaba tratando de defender eso, po, pero estaba tratando de ir al caso de que sería especista si dijéramos el perro no importa matarlo y el humano sí. No O sé importa si, menos. claro, importa menos, etcétera. Eh, Me llamaba la atención por las ideas que tengo sobre bueno, la santidad de la vida que mencionaba él, o si es valioso vivir o no. No sé qué opinaron de esa parte o si tenían alguna opinión sobre ello. A mí me parece que la manera en que lo aborda facilita el entender que no es necesario tener una u otra postura al respecto del matar para aceptar toda la argumentación que ha hecho antes. Y también lo que dices tú, como de demostrar que incluso si damos algunos argumentos para pensar que matar a un humano es peor que matar a otros animales, en la mayoría de las circunstancias igual va a haber situaciones en las que van a haber ciertos humanos que no van a cumplir con esas características que hacen que en general sea peor matar a un humano y que pueden haber animales de otras especies que tengan características más desarrolladas que consideramos relevantes y que harían que en ciertas situaciones sea mejor preferible salvar al no humano que al humano. Entonces ya... Incluso, perdona, que incluso en situaciones contextuales, pues ni siquiera variando las capacidades propias del individuo, sino que la otra vez me acuerdo en el capítulo de especismo conversábamos acerca del impacto que podría tener en terceros, por ejemplo. El sufrimiento que podría traer a terceros el matar a un individuo de la especie humana, por ejemplo. Si fuera alguien que está en situación de calle versus un perro que va a ser extrañado mucho por su familia. Sí, sí, igual ahí mencioné en algún momento eso, creo que era antes cuando hablaba como del sufrimiento, ahí igual estamos hablando del sufrimiento y no necesariamente del Ah, hecho claro, del daño de matar, de claro, claro. que podríamos estar causando más sufrimiento a terceros y que eso también lo tenemos que considerar. Eh, pero sí, me parece que la argumentación que usa Singer en esta última parte del primer capítulo hace muy difícil estar en desacuerdo con algo de lo que dice, porque no está casándose con una postura específica, sino simplemente defendiendo básicamente como lo mismo que ya usó antes para decir que sí, puede haber situaciones en las que ciertas características sean relevantes, puede que no podemos hacer una diferenciación tajante entre humanos y no humanos, y que sea cual sea la idea que tengamos sobre el daño o no daño de matar, esto no implica que el hacer sufrir eh,
sea más o menos relevante en función de qué tan importante creamos que es la vida misma de un ser. Como que independiente si creemos que la vida de un humano es mucho más importante que la de un animal, eso no dice nada sobre si el sufrimiento de un animal es menos importante que el de un humano. Y creo que eso es como la parte más relevante de esta parte final, digamos, del primer capítulo. Eh, sin hacer necesario llegar a una conclusión sobre qué pensamos o no pensamos sobre el daño de la muerte o la ausencia de daño de la muerte también. O incluso te deja abierto a que tú puedas pensar que en verdad la muerte no es un daño, y no es un daño ni para otros animales ni para los humanos. Pero que Claro. esa postura no dice nada sobre lo que has estado argumentando antes sobre la importancia del sufrimiento. Sí, importante eso. Eso es lo que defiende Singer y creo que eso es lo que, pensando en todo lo que hemos conversado, creo que lo que hace que su capítulo sea tan eh, imperecedero. Las ideas que contiene este capítulo siguen siendo vigentes hoy en día y creo que a pesar de que la filosofía moral sobre la importancia de otros animales ha avanzado en el sentido de que se han abierto nuevas avenidas de conversaciones, no parece ser que nada de lo que dice acá esté obsoleto y sigue siendo tan relevante ahora como hace 50 años atrás. Em, Eso, y bueno, después de lo que acabamos de conversar, Singer menciona que em, si tuviéramos que elegir entre salvar a un humano eh, normal, dice él, o alguien que tiene alguna eh, discapacidad intelectual, probablemente, dice él, elegiríamos salvar al humano normal. Yo no estoy tan seguro de ese probablemente. Y estoy menos seguro de lo que dice después de que, pero si tuviéramos que elegir entre darle un analgésico a uno de ellos dos y están sintiendo el mismo dolor, no es tan claro, dice, a quién deberíamos elegir. En ese caso, curiosamente para mí está más claro, porque yo pienso que le deberíamos dar el analgésico a la persona que tiene un retraso cognitivo, porque bueno, claro, yo tengo esta postura de que en ese caso está sufriendo más todavía porque tiene menos Claro. herramientas para lidiar con ese dolor. Eh, Eso, pero bueno, no sé, quería preguntar qué Ojo, piensan ustedes. sí, pero ojo que antes menciona el ejemplo de la guerra y hablan de un caso en el que un soldado cae herido y a ese soldado que está en esa circunstancia es al que le van todos los implementos que tienen. Lo curan, le dan el coñac para que soporte como el dolor. Entonces no sé si ahí hay una contradicción, po. Porque ahí hay un ejemplo en el que hay alguien que está en un desmedro. Claro, en este caso estamos suponiendo que la persona con facultades cognitivas está en un estado en el que pueda sufrir más porque no tiene las herramientas intelectuales para lidiar con ciertas cosas. Claro, pero eso igual es, en el fondo, no seguir el hipotético que está dando él, que es que están sufriendo lo mismo. Claro, Es que ahí nosotros estamos cambiando el hipotético para decir sufre más. Entonces, como que nos estamos saltando en verdad el punto del hipotético en el que plantea quizás nosotros consideraríamos que un humano con facultades normales pierde más al morir que alguien con menos capacidades. Claro, tiene Y razón. es algo que estaríamos dispuestos a aceptar, pero, pero no que si están ambos sufriendo lo mismo, es evidente que el que tiene capacidad cognitiva más alta merezca una prioridad Tiene claro. razón. que le Yo daríamos en hice, el... Claro, yo hice una mala lectura de lo que él decía, porque en el fondo no está refiriéndose a que recibieran la misma herida, sino que
pueden ser diferentes las que recibió cada uno, pero por dentro están sintiendo la misma intensidad de dolor y ahí efectivamente es como él dice, no hay claridad sobre a cuál deberíamos preferir. Claro, como no parece que sea intuitivo, porque sí, yo no sé si, no sé, no me imagino cómo sería realmente mi reacción si viera un niño con menores capacidades versus un adulto en una situación de vida o muerte y yo tenga que elegir uno solo. No tengo idea, en verdad. No sé si pensaría, esta persona tiene más que perder, o Claro. no, Claro. no sé si pensaría hacer ese tipo de, Pero incluso de yo creo que justificación, pero me imagino que es más factible que alguien diga, sí, en realidad, cuando lo estoy pensando en frío, sí, en verdad quizá la persona que tiene más relaciones sociales, que tiene más objetivo en la vida, que está trabajando con ciertas cosas, tiene más que perder y debería en un pero hay otros escenario ejemplos ideal salvarlo. que son tabú, pero por ejemplo, si en un lado tenía alguien que va a escribir el último libro de tu saga favorita y al otro tenía a un delincuente acusado de violación, probablemente salvaríamos al que va a escribir tu próximo libro favorito. Porque yo creo que acá el valor final que le estamos dando a las concepciones éticas no es pareciera ser que es la vida en sí misma, ¿cierto? Sino que la capacidad que tenemos de experimentar en un momento dado sufrimiento. Porque este mismo ejemplo, probablemente pensaríamos sobre torturar a alguien que es alguien que es un paria social. Probablemente no lo haríamos en circunstancias normales. Obviamente la gente sí lo hace en circunstancias extraordinarias, ¿cierto? Pero en circunstancias normales no lo haríamos. Es una barrera que psicológicamente es mucho más difícil de romper que el salvar vidas, como estos típicos juegos de, de estar sosteniendo a dos personas y soltar a una porque no podéis salvar a la otra, ¿cierto? Pero está el caso práctico, a propósito de lo que menciona Samuel, de preferir la vida de la madre cuando está en riesgo y obviar la vida de un recién nacido, por ejemplo, o de un bebé que viene en camino. Sí, sí. Ahí pareciera priorizarse al adulto precisamente en base a los criterios Claro. de los mayores intereses en juego, de las relaciones, etcétera, etcétera. Lo tercero. Igual me parece interesante pensar que quizá sigue estando presente la idea de la sintiencia, incluso cuando hacemos esos juicios sobre la muerte o no muerte de otros, sí, porque estamos pensando en el cómo la muerte de alguien va a afectar a las experiencias que van a tener terceros en relación a su muerte. Como una sumatoria de experiencias. Claro, también parece tener más que ver con las experiencias que con el hecho de vivir o no vivir. Claro. Como en el caso que daba Jorge, es como, bueno, quizás debería salvar al que va a escribir el último libro de mi saga favorita por cómo me va a hacer sentir a mí el poder leerlo, y quizás debería dejar que muera el otro porque quizás el otro tiene más probabilidad de causarle sufrimiento a los demás porque era un convicto violento, etc. Entonces parece que igual siempre estamos como haciendo juicio en relación a la sintiencia, porque el principio que está defendiendo Singer en todo este capítulo. Porque hay algo que implícitamente hemos hablado todo el rato, que es súper interesante, es que cómo la filosofía utilitarista ha cambiado la forma en que concebimos nuestras acciones. Porque en todo momento hemos estado diciendo cómo el curso de ciertas acciones pueden afectar unos fines últimos. Que nuestra propuesta, ¿cierto?, es que es la capacidad de sentir es la propuesta última. Y todo lo que está por delante de eso simplemente como son más capas, ¿cierto? O sea, puedo disfrutar la música y yo puedo tener, otro puede tener intereses por el arte, etcétera, pero todo se reduce a la capacidad de experimentar, ¿cierto?, bienestar o malestar. Pero hemos dejado de lado como una filosofía o una ética más deontológica en el que siempre diríamos matar en todas circunstancias está mal, o hacer esto en todas circunstancias está mal, ¿cierto? Porque de chico tenemos filosofía cristiana, ¿cierto? Esa herencia cristiana donde es no matar. Pero todo lo que hemos estado hablando hasta ahora y la filosofía de Singer, que es el utilitarismo, propone cosas que requieren un grado de comprensión de nuestras acciones un poco más complejas. Porque nuestras acciones no simplemente son blanco y negro, sino que
a medida que tomamos cierta acción, hay un árbol de acciones que aumentan el bienestar o generan sufrimiento en el mundo que nos rodea. Y eso para mí es un cambio radical en la forma en que uno comprende el mundo, en la forma de relacionarse. Sí, Yo no sé cómo- bueno, y ahí es que Singer también menciona los derechos como un atajo, como una forma de hablar de forma más práctica de estas cosas, aunque no existan, digamos, no tienen existencia trascendental fuera de nuestras mentes, pero es la manera que podemos codificar ciertas cosas. Cómo tratarnos moralmente los unos a los otros y a quienes otros. Samuel iba a decir algo. Sí, no era como que no sé, no conozco suficiente como históricamente para saber si esto es necesariamente como un avance que le debamos al desarrollo del utilitarismo o si en verdad son criterios intuitivos que traemos de antes también y que en este caso parecen estar más o mejor formalizados dentro de las corrientes consecuencialistas en general versus las otras Deontológico. más, claro, como más de deberes, de derechos Mm, y imperativos, etcétera. No sé si es Concuerdo. tan del utilitarismo como que se lo deberíamos agradecer al utilitarismo o algo que viene de antes y que eh, estas corrientes están un poco más... Porque sí, me imagino que siempre hay intuiciones que unas agarran mejor que otras. Ciertas intuiciones que tenemos como mono eh, lampiños que algunas nos parecen más intuitivas a primeras y otras no. Yo creo que la mayoría de la gente igual tiene problemas con esta idea de que está siempre mal mentir, incluso si al mentir le salvaría la vida a alguien. La mayoría de la gente no está dispuesta a decir, no, no, igual hay situaciones en las que está bien Claro. mentir. claro, Es más fácil seguir una regla a raja tabla Claro, para la sociedad, que po. yo creo que sí, po. eso es, sí, Y permitir excepciones en ciertos contextos. claro, Eh, sí, en casos. Sí. Hay Eh, una serie de Good Place que toca este tema y tiene que ver precisamente con el mundo moderno ha generado mucha interconexión entre la acción que tomo aquí en este punto del planeta y el otro lado del planeta, ¿cierto? O sea, ahí hablaban de que alguien, no sé, compraba un ramo de flores, pero eso produjo sí, una Claro. serie de consecuencias y lo que pasaba en la serie, una serie de ficción, que la gente ya no se estaba yendo al cielo. Es como una teoría de ficción. Y claro, ¿por qué? Porque todos cometemos acciones que generan mucho malestar en el mundo. Obviamente es una serie de ficción y todo, pero algo de verdad tiene. O sea, probablemente, imagínense el mundo actual en el que una guerra que está sucediendo ahora está produciendo un malestar súper particular Ramificaciones. ahí, muerte y todo, pero va a producir, por ejemplo, falta de alimentos, y entonces una decisión de un presidente particular está produciendo no tan solo un conflicto particular en una zona particular, que pudo haber, incluso hace 500 años, haberse quedado ahí y no haber propagado a ninguna otra parte del globo. Y hace 10.000 años, una guerra probablemente entre tribus no afectaba a nadie al otro lado del mundo y nadie se enteraba. Así, un par de kilómetros más allá ya el conflicto no afectaba a nadie más. mm, Pero ahora todo es mucho más complejo porque estamos interrelacionados, tanto culturalmente, económicamente, etcétera. Mm. Muchas cosas tiene este capítulo, realmente. Mucho de qué hablar y totalmente vigente hasta el día de hoy, pareciera. ¿Cierto? sí. ¿Algo más que quieran opinar, chiquillos, acerca de este buen primer capítulo de Liberación Animal de Peter Singer? ¿Alguna cosita que No, se quede en el tintero? yo traté de, antes de leerlo pensé, ya voy a buscar cosas en las que quizás no estoy de acuerdo para poder criticar, pero encuentro que la argumentación que hace Singer es tan, Sí, a prueba de bala. tan hábil que eh, no veo qué podría criticar en verdad, que no veo algún error evidente.
claramente hay temas un poco más escabrosos que reconoce que son más difíciles y que no es su objetivo en este libro dirimir ni responder y te Claro, da atisbos de distintas posturas y ya. Entonces, creo que es muy difícil estar en desacuerdo en algo con lo que dice en este primer capítulo. totalmente. Yo también entré al capítulo pensando, voy a ver qué puedo criticarle y sinceramente salí con la idea de que si alguna persona te pide cómo iniciarse en este tipo de cruzada intelectual, le pasaría sin duda que este primer capítulo para que lo leyera y creo que condensa súper bien lo más fundamental de este pensamiento. Y bueno, y claramente esa es probablemente la razón por la que 45 años después sigue sacando nuevas ediciones, la gente sigue leyéndolo y sigue cambiando la vida de mucha gente. Y la fama del mismo Peter Singer, que ha escrito muchas otras obras, pero siempre en los reportajes se le vincula a esta porque es como la que le ha dado fama. Sí, a pesar de que él ha escrito sobre muchos temas y muchos de sus libros son son súper importantes y han tenido una gran influencia en otros temas como altruismo y, no sé, la pobreza en África. Mm. Ha sido muy influyente en muchos temas, pero claro, uno siempre vuelve a esto como uno de sus más grandes logros. Muchachos, ha sido un gusto. Yo creo que ya vamos cerrando ya. Fue bacán leer este primer capítulo, la misma experiencia que tuve yo que la que tuvieron ustedes. Fue muy, muy agradable releerlo. Y nada, pues ansioso también de repetir este formato que estamos probando con lo que se venga más adelante. Pues. Así que eso. Sí, Muchas gracias los por este siguientes espacio. capítulos son como, va a mencionar la forma en la que los animales son explotados, así que ahí vamos a ver cómo resultan esas nuevas discusiones. Quizás no sean tan filosóficas, quizás sean más Mm, prácticas, quizás podamos sí. conversar sobre más de un capítulo a la vez. Ahí vamos viendo porque estamos probando esto, Bueno, y de experimentación, que creo que es un tema que no hemos conversado. ¿cierto? Mm, sí, sí, verdad. Área nueva. Ya pues muchachos, muchas gracias por este espacio, ojalá que sea de provecho para quienes nos están viendo. Si no han leído el libro, se los encomendamos realmente porque es muy bueno y si lo han hecho y espero que con esto también tengan por ahí un poquito más de herramientas como para recordar que es una excelente forma de llamar a más personas a considerar ampliar nuestros círculos de, de pensamiento, ¿no es cierto? Extenderlo hacia otras especies también, para que podamos contribuir a reducir un poco el sufrimiento en este mundo que está repleto de él. Así que eso. Muchas gracias. Que esté muy bien, cuídense mucho. Chao. Chao, chao.